Creo que un momento bien marcado en mi vida fue el momento de aceptación, ¿no? Ya de que las demás personas se supiesen. O no tanto de tener que publicarlo o de tener que decirlo, sino más bien era como darme ya por sentado mi personalidad, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que soy. Y siempre fui una persona bastante independiente. Independiente tanto laboral, personalmente, y siempre en mis proyectos trato de ser bastante consecuente, ¿no? Y ese momento en lo que fue la salida del closet fue un poco traumático, ¿no? Porque siempre tuve una buena conexión con toda mi familia, siempre hubo muchísima comunicación. Mi padre no estaba, pero con mi madre la conexión toda la vida ha sido bastante fuerte y arraigada, estábamos muy compenetrados. Y a pesar de que en algún momento ella sintió de que no sabía o de que no se lo había demostrado o de que no tuve esa confianza de decirlo o esa intención de hacerlo o no me expresé totalmente, no le brindé toda mi confianza al decirle, mira, esto es lo que siento, esto es lo que quiero o es lo que me gusta. Y creo que eso nos creó un poco un quiebre, ¿no? O algo así. Pero al demostrarle qué era mi situación o también la desinformación, ¿no? Que tienen los padres, porque a veces creen que este mundo siempre es malo o este mundo siempre te lleva a cosas malas, siempre lo ligan con personas muy emocionales o puede ser con drogas, sexo. Aún hay muchos tabúes en lo que es y desinformación, ¿no? Que tienen los padres. Y eso creo que fue el temor que le creó a mi familia, el no saber, pues. Lo bueno fue que siempre tuve su apoyo, siempre me llevaron de manera que me brindaron un apoyo incondicional y se involucraron en mi mundo, conocieron mi entorno, conocieron personas buenas que me encontré en el camino, personas no tan buenas, y no fue un choque muy fuerte, lo que sí que ellos esperaban que mucho antes, porque obviamente las familias saben quiénes somos o nos conocen, a veces hasta mejor que uno, o tienen otras perspectivas que nosotros no tenemos acerca de nosotros mismos. Y la confianza de no habérselo dicho con anterioridad creo que fue algo que me costó bastante reparar, pues. Porque ellos esperaban que si me daban tanta confianza era porque yo le iba a brindar, no tenía por qué estarme ocultando o algo así. Pues lo que es el tema de desarraigo, el salir de Venezuela fue un paso bastante importante en mi vida porque al llevarte o el tratar de colocar toda tu vida, reducirla a una maleta, es fuerte, ¿no? Es un tema que, que te hace pensar o te hace vivir tantas emociones en un instante, ¿no? Y pues, como tal, siempre pensé de que mi visión era venir, trabajar y poder seguir creciendo, tanto profesional como personalmente. Y hasta en los momentos sí lo he logrado, gracias a Dios es así, voy cada día mejorando. Y con respecto a cómo fue el llegar acá, enfrentarme a una nueva cultura, todo eso, sí tuve una gran acogida porque llegué a un buen sitio en el que se me brindó mucho apoyo y pues me fueron guiando
obviamente el llegar acá solo con un par de cosas no es nada fácil. Y pues allí el ir creciendo, el ir conociendo, el enfrentarte a nuevas... em, o sea, toda esa nueva cultura o ese estilo de vida que encuentras acá, que no es el mismo que tú llevas, y pues el despegarte un poco de todo lo que tienes o de todas tus costumbres, es como que el, ese choque en el cual tienes que ir nivelando las cosas, pues. El dejar un poco lo que hacías o el dejar un poco de que en mi país se hacía tal cosa o sino en cómo se hace acá y qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y también el conseguir esa persona que te vaya guiando, que te ilustre, pues, porque por ejemplo se dan casos de una palabra que allá no es nada malo, acá puede tomarse con otro sentido. Entonces allí sí es un poco el tener a esa persona que te guíe, pues, o alguien que te ayude a comprender un poco más. Bueno, siempre tuve la perspectiva o esa visión de que sí había algo diferente. Había encontrado distintas facetas en mí, o había estado observando algunos cambios, ciertos gustos, distintas formas de pensar que se estaban abriendo en mi mente, y estaba pensando, o sea, fui como expandiendo un poco más en lo que era la forma de ver las cosas. Y ciertamente creo que ese cambio como general, o esa definición de mi sexualidad fue en la pubertad, pues. Fue una época bastante en la que uno, o sea, experimenta tantas emociones que por lo general hacen que ya uno se empiece a identificar con lo que es y te empiezas a sentir más cómodo contigo mismo. Ya te identificas más con lo que es tu cuerpo, o qué es lo que más te gusta, o también qué es lo que buscas de otra persona, o qué es lo que se te hace más atractivo en otra persona, ¿no? De hecho, empecé bastante con explorando, ¿no? Experimentando o tratando de conocer distintas facetas, ¿no? De mi vida. Y o sea, no fue nada fácil, porque por lo general en esos momentos o sea, tu personalidad se encuentra como en conflicto, ¿no? Y ves todas las cosas de distintas formas, y te encuentras también con otras personas que están en esa misma búsqueda, y a lo mejor no terminamos de compaginar, y con eso se expande todo un mundo, porque la homosexualidad no es solamente ver a dos chicos o dos chicas besándose, sino que es un mundo totalmente gigantesco, donde hay gustos y colores demasiado. Al sentir discriminación, sí he vivido episodios en los cuales hay esa discriminación acerca de tu sexualidad. Pero, o sea, he llegado a comprender de que es la falta de información de las personas, o que no conocen en sí lo que uno es, y el cómo tratar, pues, ¿no? También es un tema de mucha educación, pues el respeto principalmente tiene que ser algo desde casa, ¿no? Sea quien sea, del color que sea, de la raza que sea, siempre tiene que haber un respeto hacia el prójimo, hacia otra persona, para que no haya ese maltrato,
hacia los demás, pues. Y sí lo sentí en varias ocasiones, tanto en mi país, acá también lo he sentido un poco, pero creo que ya al momento de emigrar del dejar un poco atrás ciertos temores o ciertas dudas, uno se va como expandiendo y no... Ciertas cosas te dejan un poco de importar de afectar de la misma manera, ya no te afectan igual. Y pues sí, la discriminación la encontramos en cualquier parte, en cualquier momento, así sea con un gesto o una palabra, la vamos a encontrar, pues, pero está de uno el que eso no nos afecte y en el seguir adelante siempre y cuando no haya ningún maltrato o algo que nos haga mal. ¿En qué forma específica se ha producido esa discriminación? En forma específica, sí, con malas palabras. O sea, te dicen cualquier cantidad de cosas en la calle. O sea, cuando no te pueden ver o tomado de la mano con tu pareja o que le quieras dar un beso o algo. Y eso sí, ahí es cuando ocurre el ataque, pues, como tal. Siempre y cuando uno como en una pareja homosexual sea respetuoso, porque no son cosas que se hacen, o sea, en mi punto de vista no es necesario hacer demostraciones públicas de afecto, pero hay cosas que como tal en una relación siempre se hacen sin planificación. El tomarlo de la mano, el darle un beso o una simple caricia no tiene que ser algo sexual como tal, sino algo más, o sea, un poco de lo que es la pareja, pues, como tal. Y a lo mejor las personas en la calle lo ven diferente. Entonces, allí sí es cuando ocurren esos ataques. ¿Tú cómo conociste a tu pareja? Pues mi pareja, de hecho, teníamos muy claro el día en que nos conocimos. Nos conocimos, estábamos en realidad, para ese tiempo tenía otra relación y pues salimos un grupo y justo él estaba en ese grupo, pero siempre fue una relación, o sea, en el momento de conocerlo como tal fue como un amigo, una persona más, pero siempre fue bien atento pero no hubo nunca ese contacto como pareja, pues. Eso ya después vino con el tiempo, sí, mucho tiempo después, prácticamente un poco más de un año. Pero sí recordamos con bastante el punto en el cual nos conocimos o nos vimos por primera vez. O sea, siempre es un tema que lo recordamos. ¿Y cómo fue esa primera vez? Pues yo estaba llegando y él estaba haciendo la fila porque íbamos a entrar a una disco, varios amigos, y él estaba allí en la fila, pues. Entonces él dice que cuando me vio llegar, bueno, dice que fue amor a primera vista en ese momento. Hasta ahora le creo. Y pues de allí en adelante, pues muchísimas otras cosas. ¿Y luego cómo se dio el romance? Tiempo después, sí, mucho tiempo después, yo justo para ese tiempo yo tenía una relación. Ya... O sea, primero dejaste la relación y luego te involucraste con él. Sí, o sea, ya mi relación había terminado y tenía ya bastante, o sea, tiempo soltero, pues. Y pues era un chico un poco más fiestero para ese momento y nos encontramos en su cumpleaños. De hecho me invitó a su cumpleaños y justo allí fue como que empezamos a involucrarnos un poco más, pues, al conocernos ya más al sentido
de ver qué sucede en el que no que solo éramos amigos de fiesta o amigos de tragos o salir, ¿no? Ya ahí fue nos fuimos conociendo un poco más de acuerdo a la situación y se fueron dando las cosas en realidad bastante naturales. Socializar con personas no ha sido, o sea, gran problema como tal, pues porque creo que me considero una persona con bastante facilidad de palabra. Sí, a lo mejor hubo ciertos momentos que estaba como muy cerrado a conocer personas, ya que en principio a lo mejor no conocí las personas adecuadas, ¿no? Para ese tiempo no había todo este tipo de aplicaciones que hay ahora, o no estaba tan fuerte, ¿no? Por la parte tecnológica. Y socializar era más simple, o sea, más simple en el sentido de que conocías a alguien, lo saludabas, o te le acercabas, o estaban en alguna reunión con amistades, y siempre, por lo general, nunca estamos solos, ¿no? Creo que de 5 o 4 estamos en una reunión y nos conocemos y podemos charlar, pues. Y sí, nunca tuve ese problema de conocer personas. Como le digo, no fue las indicadas en su momento, o fueron las personas que me llevaron a entender o crecer un poco más en este mundo, ¿no? Y el socializar o el conseguir pareja ya fue otro tema porque una cosa es conseguir amistades, chicos de rumba, chicos de fiesta o solo de alguna u otra actividad, pero ya el conseguir pareja sí fue otro tema bastante amplio, pero eso va creciendo, ¿no? Al momento de cuando llega alguien, ¿no?, a tu vida. Y el de buscar pareja, o sea, nunca he querido como decir buscarla, porque creo que siempre nos llega alguien en el momento menos, o sea, o en el momento que uno menos lo espera, llega esa persona que te hace de nuevo creer en el amor o creer en cosas bonitas. Y sí, o sea, es bastante, no complicado, sino lleva como una serie de pasos o algo que te lleva a eso, ¿no? Y socializar sí o sea, en este mundo ahora creo que se ha hecho mucho más fácil, pero no terminamos de conocernos. O creo que si socializas ahorita socializas para un fin específico. O sea, puedes socializar para que sea sexo, socializas para que sea una amistad, socializas para una actividad, socializas por lo menos en lo que es el mundo del ambiente. En general es igual, pues socializas con las personas del trabajo, con las personas con las que vives, o vecinos, ciertas amistades. Entonces el socializar es así, pues no tiene como una regla definida. Y no, de verdad no he tenido ningún problema en socializar o charlar o conversar.